Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Ernesto Batalla y bienvenidos sean a la segunda emisión de Zone Economicon. El día de hoy trataremos un tema bastante complejo y muy polémico. Me refiero, así es, al desempleo. Todos conocemos a alguien que se ha quedado sin trabajo. Muchas personas describen este suceso como bastante perturbador y la explicación es muy obvia. Perder el empleo significa perder el sustento para determinado estándar de vida, miedo por el futuro y una afectación a nivel emocional muy fuerte. Esta es la principal razón por la cual muchos políticos oportunistas hablan durante sus campañas políticas de cómo lograrán disminuir el desempleo. Un país con una economía sólida y en constante crecimiento es un país con miles de empresas, por lo tanto millones de potenciales trabajadores que, de ser empleados en la mayor forma posible, logrará un PIB más alto que aquella que tenga fuerza de trabajo ociosa. Por lo tanto, a mayor fuerza de trabajo ocupada, mayor bienestar en la sociedad. Pero, ¿cómo se mide el desempleo? Bueno, en México el desempleo se mide a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Este es similar a la que hace el Bureau of Labor Statistics en Estados Unidos. Una vez hecha la encuesta, a cada adulto se le clasificará en 3 categorías. Número 1, empleado. Incluye a todos los trabajadores asalariados, los que trabajan en su propio negocio o trabajaron de manera gratuita en el negocio de un familiar. Se cuentan asimismo los trabajadores de tiempo completo o por horas. También incluyen a los que tienen trabajo pero no están trabajando por motivos de enfermedad, vacaciones, etc. Número 2, desempleado. Aquí encontramos a todos los que no tienen empleo, pero que están dispuestos a trabajar y que han estado buscando empleo. También están los que esperan respuesta de una empresa o los que recientemente fueron despedidos. Finalmente, encontramos a los que están fuera de la fuerza laboral, es decir, todos los que no entran en ninguna de las 2 categorías precedentes, como estudiantes, amas de casa y jubilados. En la figura vemos las cifras de las 3 categorías en Estados Unidos para el año 2009. Notamos que los desempleados, aunque son 14.3 millones, representan el 9.3% de desempleo del total de la fuerza de trabajo. Esta fuerza de trabajo está constituida por la suma de los empleados y de los desempleados. Aquí llegamos con una primera fórmula que es la de la tasa de desempleo, la cual se calcula con el número de desempleados sobre la fuerza laboral multiplicado por 100. Otro dato pertinente es la tasa de participación en la fuerza laboral. Esta mide el porcentaje de la población adulta que participa en la fuerza laboral y se calcula así: fuerza laboral sobre población adulta multiplicado por 100. Con este cálculo y basándonos en la imagen, vemos que la tasa de participación en la fuerza laboral de Estados Unidos en 2009 fue del 65.4%. Ahora bien, si profundizamos un poco más dentro de este tema de la fuerza laboral, encontramos ciertos detalles sociales que influyen bastante. Por ejemplo, un adulto hombre blanco de 20 años o más tenía una tasa del 75.3% de participación en la fuerza laboral, contrario a una mujer blanca que tenía un 60.4%, y contrastando con un hombre negro con una tasa del 69.6%. Si bien este último tiene una tasa parecida a la del hombre blanco, cabe notar que también tiene una tasa de desempleo del 16.3%, que viene siendo el doble de la del hombre blanco. Estos datos permitirán diseñar estrategias y políticas para controlar y tratar de reducir estas tasas de desempleo, al igual que los motivos de estas. Ahora nos encontramos con la tasa natural de desempleo. Es normal que en una economía haya desempleo. Esta tasa muestra la cantidad normal de gente que no tiene trabajo que hay a lo largo de los años. Pero una vez que el desempleo aumenta o baja fuera del rango normal, entramos a lo que se conoce como desempleo cíclico. En la imagen vemos en color azul la tasa de desempleo natural, que oscilaba entre un 5%, bastante lejos del 9.3% de 2009. Esto se debió más que nada al golpazo que había sufrido la economía global tras la crisis especulativa de los subprimes. Bien, ahora hablemos de cómo ha cambiado la participación de hombres y mujeres en la fuerza laboral. Seguimos con el caso de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí se ve un cambio posguerra bastante drástico. Si bien los bienes domésticos como lavadoras, hornos de microondas, servicio a domicilio han facilitado las tareas rutinas del hogar, otros factores han influido bastante para que la participación femenina dentro de la fuerza laboral aumente. Ok, un poco de contexto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, solo el 33% de las mujeres buscaban trabajo. Llegó la guerra y los hombres fueron a pelear contra los nazis, mientras la industria bélica y en general tenían que seguir funcionando para compensar el esfuerzo de guerra. Y como muchos hombres habían ido, la fuerza que podía trabajar en Estados Unidos eran las mujeres.
¿Qué pasó? Terminó la guerra, los hombres regresaron, pero no todos estaban en condiciones de trabajar. Entonces, las mujeres vieron que era la oportunidad de adherirse a la fuerza laboral de manera permanente. Y no solo eso, también tuvieron más fuerza para demandar más derechos que desgraciadamente no tenían. Pero bueno, eso es tema de otro video. En fin, durante las últimas décadas vemos que la fuerza laboral femenina va en aumento comparado con la de los hombres, que de hecho va en descenso. De esta manera nos percatamos de que hombres y mujeres tienen cada vez más una participación equitativa en la economía. Ok, hasta aquí parece bastante sencillo medir la tasa de desempleo, pero la verdad es que hay ciertos detalles que nublan la sencillez de esta medida. Es muy común que gente sea despedida y recontratada en un lapso breve de tiempo. También suele pasar que gente esté trabajando pero se diga desempleada para no tener que pagar impuestos. También están aquellos que buscaron arduamente un trabajo pero no lo consiguieron y decidieron dejar de buscar uno. Estos últimos son los trabajadores desalentados. Por lo tanto, la tasa de desempleo oficial que conocemos nos es útil para darnos una idea más o menos de cómo está el panorama laboral, pero hay que tener en cuenta de que esta medida es imperfecta por los factores ya antes mencionados. Contrario al pensamiento popular, más de la mitad de las personas desempleadas encuentran trabajo de manera rápida. De hecho, los economistas suelen decir que la mayoría de los lapsos de desempleo son cortos y la mayor parte del desempleo que se observa en cualquier momento determinado es de largo plazo. En primera instancia esto suena bastante contradictorio, pero no lo es. Bien, consideremos que conocemos a 4 personas desempleadas durante todo el año. 3 de ellas siempre están desempleadas, pero la cuarta cambia cada semana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en todo el año vamos a ver a 55 personas sin empleo, pero 52 de ellas solo estarán en esta situación durante una semana y las otras 3 lo estarán durante todo el año. En porcentaje esto quiere decir que 95% de los desempleados encuentran trabajo en una semana, pero el 75% de los desempleados que vemos en cualquier momento del año son aquellos que permanecerán así durante todo ese año. Este es un punto bastante importante a la hora de analizar los datos de desempleo, ya que la mayoría de los desempleados encontrará trabajo pronto. Entonces llegamos a la conclusión que el problema radica en aquellos que no lo encuentran en un año completo. Ahora, en la mayoría de los mercados de la economía, los precios se encargan de equilibrar la oferta y la demanda. En principio debería funcionar igual para los trabajos con los salarios, pero no es así. Vemos, como ya lo hemos dicho antes, que la tasa de desempleo fluctúa alrededor de la tasa natural, nunca baja a cero. Una de las razones es el desempleo friccional, el cual consiste en el tiempo en que los trabajadores buscan y encuentran los mejores empleos que se ajusten a sus deseos. Una parte del desempleo friccional se da en función de cómo se desempeñan las empresas. Es decir, una empresa que vende poco tendrá que despedir empleados y estos deberán buscar trabajo. En cambio, una empresa que está teniendo una gran demanda por sus productos es muy probable que deba contratar a más personas. También encontramos el desempleo estructural. Este se ve cuando la cantidad ofrecida de trabajo supera a la cantidad demandada de trabajo. Estos dos tipos de desempleo se pueden combatir con diversos medios con los que contamos hoy en día. Por ejemplo, Internet es una herramienta muy útil para encontrar empleo de manera rápida, además de que reduce el desempleo friccional. Por otro lado, también se pueden diseñar políticas públicas que ayuden con ese problema, aunque la verdad hay que poner en tela de juicio si la intervención del gobierno para facilitar el trabajo es necesaria y sobre todo eficaz, dado que la mayor parte de los trabajos se obtienen sin necesidad del gobierno. Una política que puede ayudar a los desempleados pero que sigue siendo muy cuestionable es el seguro de desempleo. Consiste en otorgar una ayuda económica a los desempleados durante algún tiempo en lo que encuentran un nuevo trabajo, siempre y cuando el motivo de su despido haya sido que sus jefes anteriores ya no los necesitasen. Esta política tiene como objetivo, cierto es, reducir los problemas que causa el desempleo. ¿Es un objetivo loable? Sí, pero desgraciadamente lo que hace es aumentar el desempleo. ¿Por qué? Primero que nada, las personas reaccionan a los incentivos. En vista de que los ingresos por seguro de desempleo se terminan cuando se encuentra un nuevo trabajo, la persona en cuestión pondrá menos esfuerzo en encontrar uno. Y es posible que rechace ofertas que no le parezcan suficientemente buenas para dejar el seguro de desempleo. Además, es probable que a la hora de encontrar un nuevo trabajo no busquen una garantía, ya que de ser despedidos podrán regresar a los beneficios del seguro. Ahora sí, el tema que causa más polémica, sobre todo por las influencias socialistas del siglo XX, y que hoy en día es sujeto de debates interminables sobre qué cantidad es la justa, quién es el malo de la historia, cuando en realidad la cuestión es si debería existir. Me refiero al salario mínimo y sus leyes. Bueno, la mayoría de la gente piensa que el salario mínimo ayuda a que la situación de las personas sea más equitativa,
pero en realidad no lo es. El salario mínimo en realidad aumenta el desempleo. Ojo, no es la principal causa, pero influye de manera importante en el problema. El mercado del trabajo es igual que el mercado de bienes y servicios. Funcionan con la ley de la oferta y la demanda. Es decir, que el precio del bien o del trabajo será dado en función de la demanda y oferta de este. Por lo tanto, cuando el gobierno obliga a las empresas a pagar un salario o precio, por así decirlo, por encima del equilibrio de la oferta y la demanda, es decir, un precio mínimo por debajo del cual nadie puede ofrecer, en realidad lo que está haciendo es aumentar la cantidad de trabajo ofrecida sin aumentar la cantidad de trabajo demandada. Resultado, escasez. Más personas estarán dispuestas a ofrecer su trabajo por ese precio, pero no encontrarán demandantes que quieran pagarlo. El caso contrario sería un mercado laboral sin precios mínimos. La oferta y la demanda de determinada actividad se equilibrarían en un punto y los oferentes que no estuviesen dispuestos a ofrecer sus servicios saldrían del mercado y se quedarían aquellos que estuviesen dispuestos a aceptar el pago resultado del equilibrio oferta-demanda. Se reduciría la escasez y por lo tanto el desempleo. Finalmente, el desempleo friccional es como habíamos dicho, cuando una persona está buscando el trabajo que mejor se adapte a sus gustos, necesidades y capacidades. Si no se interviene en el mercado laboral, el asunto quedará resuelto en una semana. Pero si se impone un salario mínimo, la persona seguirá desempleada. ¿Por qué? Porque la cantidad de trabajo ofrecida será mayor de la demandada. Por lo tanto, deberá esperar a que se abran nuevas oportunidades de empleo. Bien, ahora entramos al tema de los sindicatos y las negociaciones colectivas. Pero primero que nada, ¿qué es un sindicato? Se trata de una asociación de trabajadores que negocia con los empleadores en relación a salarios, beneficios y condiciones de trabajo. Hoy en día, los sindicatos tienen menos influencia. En Estados Unidos, sobre el 12% de los trabajadores pertenecen a uno. En México, todavía tienen bastante influencia, pero va decreciendo con el tiempo. En fin, el siglo pasado, los sindicatos conocieron su auge en los años 40-50. Actualmente, muchos países europeos siguen siendo fuertemente influenciados por los sindicatos. En Francia, por ejemplo, los salarios son fijados por la ley, después de que los sindicatos hayan realizado negociaciones colectivas, es decir, cuando los sindicatos y las empresas convienen en términos del empleo. Estos beneficios afectan a todos los trabajadores, incluidos los que no están afiliados a un sindicato. Estos demandan salarios más altos, mejores condiciones de trabajo y en el caso de no llegar a nada, se desata una huelga, lo cual supone un gran problema de utilidades para las empresas quienes se verán obligadas a aceptar los términos. De hecho, los estudios muestran que los afiliados a un sindicato ganan entre un 10 a 20% más que los que no pertenecen a ninguno. Sin embargo, esto solo agrava el problema. Como lo habíamos dicho ya, el salario por encima del nivel de equilibrio aumenta la cantidad de trabajo ofrecida y reduce la cantidad demandada. El resultado, escasez, o sea, desempleo. Además, las empresas tienen que reducir costos para soportar el aumento de salarios, por lo tanto, despiden a trabajadores y los ponen en una situación peor de la que estaban, puesto que ahora no tienen ingreso. Por lo tanto, el desempleo aumenta. Podemos ver que los sindicatos benefician a algunos pocos, pero perjudican a muchos. Finalmente, tenemos una cuarta razón por la cual existe el desempleo en la economía. Aparte de lo que hemos visto, están los salarios de eficiencia. Esos salarios están por encima del punto de equilibrio. Las empresas hacen esto para incrementar la productividad del trabajador, aunque se produzca una sobreoferta de empleo. La diferencia con las de salario mínimo y los sindicatos es que estos impiden que los salarios bajen. En los salarios de eficiencia esto no es necesario, porque siempre se buscará estar por encima del equilibrio. Además, existen otras razones para mantener salarios de eficiencia. Salud del trabajador. Una persona mejor remunerada se alimentará mejor, tendrá menos estrés y será más productivo en el trabajo, contrario a alguien con bajo salario que tenga que mantener a una familia completa. Otro punto es la rotación de trabajadores. Los trabajadores se van para encontrar mejores oportunidades. Por lo tanto, si se les paga un salario mejor, es menos probable que dejen su puesto de trabajo, relación costo de oportunidad. Y un trabajador experimentado es más barato que un novato, puesto que a este último habrá que capacitar, y eso quita productividad. Un tercer punto sería la calidad del trabajador. Las empresas lo que quieren son trabajadores que les ofrezcan plusvalía, por lo tanto pagarán más por alguien que les dé una mejor calidad en el trabajo a realizar. Finalmente vemos el esfuerzo del trabajador. Los empleados que sean seleccionados por las empresas que estén dispuestas a pagar mucho, seleccionarán gente que les asegure una respuesta adecuada al salario que se les va a pagar. Por lo tanto, el trabajador se va a esforzar más. Primero que nada, por la recompensa que va a recibir y segundo, por miedo a perder dicha recompensa si no se esfuerza lo suficiente. Un caso de éxito de los salarios de eficiencia es el modelo T de Ford. Lo que hizo fue, además de la producción en línea, aumentó el salario a $5 diarios, que era el doble del salario de ese entonces.
La rotación y ausentismo disminuyeron. Los trabajadores hacían filas para ser contratados y eran más productivos. Se redujeron costos y las utilidades de la empresa aumentaron. Esta innovación, de acuerdo a varios analistas, reposó en que la producción en línea era vulnerable si un trabajador se ausentaba. Por lo tanto, era necesario mantener motivados a los trabajadores para que la producción se mantuviera a un buen ritmo. Hoy en día, es necesario que las empresas que quieren usar los salarios de eficiencia también contraten a personas eficientes, lo cual nos lleva a pensar en que el desempleo de hoy es consecuencia en gran parte de la pobre preparación de gran parte de la fuerza laboral. Para concluir, podemos decir que el salario mínimo, los sindicatos, los salarios de eficiencia, la búsqueda de empleo son varios factores que afectan y explican el desempleo. ¿Cuál es la más importante? Es difícil de decir, pero notamos que las tasas de desempleo varían con el tiempo y atienden muchas veces a políticas o a eventos fuera de nuestro control. Por lo tanto, habría que enfocarse en cuáles causas sí se pueden controlar y apostar por ellas para lograr reorganizar la sociedad y atacar de raíz el problema que es el desempleo. Y esto fue todo por mi parte. Si te gustó el video, dale manita arriba, póngame yes. No olviden suscribirse, dejar un comentario, crítica, halago, sugerencia, lo que sea. Yo soy Ernesto Batalla. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.